Buenos días a todos, gracias por estar acá presentes. Vamos a hacer una revisión de enfermedades huérfanas pulmonares. Es muy importante la presencia de ustedes acá porque ustedes son divulgadores de información y eso nos ayuda a hacer una expansión de la información acerca de estas enfermedades. Vamos a comenzar. Las enfermedades huérfanas tienen unas características especiales. Primero, son subdiagnosticadas, no las conocemos, los médicos muchas veces no sabemos información, son poco conocidas, son poco frecuentes, tienen un difícil diagnóstico, son enfermedades de alto costo, son usualmente heredadas y afectan severamente la calidad de vida. Una cosa importante es que como no las conocemos, son enfermedades que progresan en el tiempo, afectan la calidad de vida y cuando llegamos al diagnóstico después de desafortunadamente muchos años, la calidad de vida del paciente está muy comprometida. Vamos a hablar de una de las enfermedades poco conocidas que se presentan en dos picos de la vida humana, en la etapa neonatal y en la etapa del adulto. Quiero hacer referencia a eso porque si nosotros no la diagnosticamos en la etapa de neonatal, pasa desapercibida y vuelve a presentarse en la vida adulta, cuando ya la lesión pulmonar es muy importante. Vamos a hablar de la definición de esta enfermedad, de la fisiopatología, del diagnóstico, del tratamiento, del pronóstico y de algunas cosas para llevar a casa. Entonces, la alfa-1 antitrypsina es una glucoproteína cuya función es inhibir las proteasas neutrófilas o serinoproteasas, como se conocen, que son la elastasa leucocitaria, la catapexina G y la proteinasa 3. ¿Qué hacen estas proteínas? Defienden el pulmón de las infecciones, son como proinflamatorios y esta deficiencia de esta alfa-1 antitrypsina hace que no se pare de producir estas proteasas. O sea, el pulmón está constantemente en un estado inflamatorio de defensa, como si tuviéramos guerreros permanentemente defendiendo el pulmón. Esta enfermedad es por una mutación en el gen SERPINA1 del cromosoma 14 y es una enfermedad codominante, autosómica recesiva, que codifica el inhibidor de las proteasas. Principalmente está sintetizada a nivel hepático y es importante mencionar que al haber la deficiencia estamos favoreciendo la lesión pulmonar crónica y la lesión hepática crónica. Entonces, como acá vemos, la alfa-1 antitrypsina cubre protegiendo los pulmones de la elastasa del neutrófilo, que es una enzima que constantemente nos sirve para defendernos de las infecciones, pero a la vez causa daño pulmonar. Como dije ya, se produce en el neutrófilo, perdón, en el hígado, protege a los pulmones y esta elastasa del neutrófilo pues tiene una acción protectora contra las bacterias y evita que esas bacterias causen infección a nivel pulmonar. La sustitución de esta alfa-1 antitrypsina básicamente se da por una proteína normal que no puede secretar. O sea, tenemos un déficit y no podemos secretar esta proteína. Está retenida en el retículo endoplásmico del hepatocito y esto lleva a causar cirrosis y lesión hepática. La actividad proteolítica de la elastasa de los neutrófilos no solo sobre el tejido pulmonar, sino sobre el tejido conectivo y más tarde lo vamos a ver. Y hay una destrucción alveolar persistente que no está inhibida por el déficit de la alfa-1 antitrypsina. ¿Cuál es la incidencia de esta enfermedad? Se cree que hay más o menos 1 de cada 1.600 a 3.000 nacidos vivos. A nivel mundial existe 117 millones de portadores y más o menos 3 o 4 millones de personas afectadas. Como vemos, es una enfermedad autosómica recesiva. Va a haber 2 personas o 2 padres que tienen su gen portador y
como en la fibrosis quística y otras enfermedades huérfanas, va a haber el 25% de los enlaces o de las personas de este matrimonio que van a estar afectados, otro 25% que no van a estar afectados y un 50% que van a ser portadores. Entonces, como vemos, aunque es una enfermedad que tiene baja incidencia, baja prevalencia, sin embargo, considerar que hay 3 o 4 millones a nivel mundial afectados es de importancia. Miremos que la enfermedad tiene unos aspectos clínicos difíciles de diagnosticar, por eso nos es difícil identificar estos pacientes. Y este aspecto clínico depende del tipo de mutaciones. Básicamente hay 7 tipos de mutaciones, como lo vemos acá, el alelo MM, que son las personas que son normales, el alelo MS, donde los niveles de alfa-1 antitrypsina están entre 100 y 200 miligramos por decilitro. No vamos a ver alteración pulmonar y no vamos a ver alteración hepática. Estos de alelo MS podrían pasar desapercibidos, igual que el SS, la mutación SS, donde los niveles van a estar entre 70 y 105. La alteración pulmonar también es baja y no va a haber alteración hepática. La mutación MS tiene unos niveles de alfa-1 antitrypsina que posteriormente vamos a ver cómo los tomamos entre 60 y 120. La alteración pulmonar va a ser baja y la hepática baja. Y el ZS, donde los niveles de alfa-1 antitrypsina ya van a estar más afectados, 40-80, la alteración pulmonar es en el 10% de los pacientes y la hepática en el 10% también. El tipo ZZ o Z es básicamente pacientes que tienen un nivel muy bajo de alfa-1 antitrypsina entre 20 y 45 y casi todos los pacientes entre el 85 y 100% van a tener alteración pulmonar y alteración hepática. Y los de la mutación null no van a tener presencia de niveles de alfa-1 antitrypsina y el 100% van a tener una alteración pulmonar. Entonces nosotros vamos principalmente a detectar los pacientes que vemos aquí en azul, que son los que tienen un nivel de alfa-1 antitrypsina por debajo de 120, porque estos dos de la parte superior de la tabla pues son difíciles de diagnosticar. ¿Cómo vamos a identificar estos pacientes? Y es importante que ustedes reconozcan los pacientes neonatos con ese tipo de enfermedad. Por ejemplo, la ictericia colestásica es muy común en los recién nacidos, principalmente en los niños pretérmino, y se presenta como ictericia. Entonces dirán, no, es una incompatibilidad, es de pronto la nutrición parenteral, pero pueden presentar solo ictericia colestásica, generalmente entre la 4ª y la 8ª semana de vida. Pueden presentar hepatitis neonatal, entonces uno de los diagnósticos diferenciales son todas las infecciones materno-fetales o de las primeras etapas de los neonatos. La hepatomegalia es muy característico en estos pacientes y una cosa que vemos en estos pacientes es el sangrado por déficit de vitamina K. Entonces, sangrado intestinal, sangrado pulmonar o sangrado a nivel de los sitios de venopunción. Entonces, recuerden, neonatos con hepatitis, hepatomegalia o ictericia o sangrado por déficit de vitamina K son los principales síntomas en estos pacientes. Ya viene un periodo donde la enfermedad es asintomática, o sea, si no la detectamos en la edad de recién nacidos o neonatos, se nos va a pasar un paciente asintomático, entre comillas, aunque tenga la enfermedad, y va a venir la etapa de los adultos jóvenes o adolescentes donde van a tener hepatomegalia, hepatopatía crónica, esplenomegalia, cirrosis, cáncer hepatocelular. Entonces, importante en estos pacientes. Y estos pacientes adultos o adultos jóvenes o adolescentes van a tener tos, dificultad respiratoria, expectoración crónica, sibilancias, bronquiectasias, la presentación de enfisema pulmonar antes de los 30 años y una cosa que es
típica y es enfisema pulmonar en no fumadores. Aquí vemos un dibujo de cómo está el daño de tejido pulmonar alveolar con la formación de enfisemas y destrucción de la pared alveolar central. Entonces se produce un pulmón con lesiones enfisematosas. Entonces recordar, neonatos o adolescentes o adultos jóvenes con enfisema o enfermedad pulmonar. ¿Por qué se produce esa enfisema o esa enfermedad pulmonar? Básicamente hay un desequilibrio entre las proteinasa y la antiproteinasa, o sea, entre las enzimas que afectan el pulmón y las sustancias que controlan la producción de esas enzimas. Existe un aumento en la quimiotaxis con aumento de los leucotrienos B4 y los macrófagos y se produce un estrés biomecánico de tensión superficial a nivel del alvéolo y hay la destrucción pulmonar alveolar. Este es un cuadro muy interesante porque relaciona el EPOC y la presentación de déficit alfa-1 antitrypsina. Como vemos en la línea horizontal, tenemos los tipos de mutaciones. En la línea vertical tenemos la concentración de alfa-1 antitrypsina y podemos relacionar, por ejemplo, el tipo ZZ, que es un tipo raro y que tiene muy bajos niveles de alfa-1 antitrypsina, y podemos observar, por ejemplo, el tipo MS, que ya tiene unos niveles de alfa-1 antitrypsina que no están tan bajos. A medida que nos acercamos hacia la línea de la derecha o hacia la zona de la red derecha, obviamente la presentación va a ser mucho más importante a nivel pulmonar por los déficits de alfa-1 antitrypsina. ¿Qué otras manifestaciones vamos a tener? Ya dijimos, hepática y pulmonar. Pero podemos tener la paniculitis necrotizante. Esta paniculitis puede estar presente en cualquiera de estos sitios del cuerpo humano, puede estar a nivel de los senos paranasales, a nivel pulmonar, a nivel de la piel. Podemos tener una glomerulonefritis membranoproliferativa, podemos tener una nefropatía por IgA, podemos tener vasculitis. Las vasculitis principalmente son en mujeres y pueden presentarse en estos sitios del cuerpo y característicamente son unas vasculitis con dolor. También podemos presentar enfermedad celíaca y aneurismas intracraneales. Estas manifestaciones son un poco más escasas, menos conocidas, pero para recordar de pronto, vasculitis, enfermedad celíaca y todas las granulomatosis por poliangitis y granulomatosis membranoproliferativa y por nefropatía por IgA. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces decimos, primero que nosotros los médicos, los paraclínicos, las niñas de terapia respiratoria, los enfermeros digan, oiga, este paciente puede tener una déficit de alfa-1 antitrypsina. Entonces, primero lo más importante es que conozcamos la enfermedad, que sepamos que existe, que sepamos cuáles son los síntomas y signos más predominantes, que sabemos que es una enfermedad que va a estar poco presente en frecuencia, pero que si diagnosticamos a tiempo vamos a tener una mejor calidad de vida. Entonces, la primera, la sospecha clínica, la historia clínica completa, el examen físico completo. Y nosotros ahora en Estados Unidos se tiene el método diagnóstico intradomiciliario para tomar niveles de alfa-1 antitrypsina en saliva. Entonces, existe estos kits en Estados Unidos para tomarlo. Desafortunadamente aquí no lo tenemos que tomar en sangre, pero sí podemos tener los niveles de alfa-1 antitrypsina en las unidades de neonatos. Ante la sospecha clínica, tomarlos de cordón o de talón para tomar los niveles de alfa-1 antitrypsina. Entonces, ¿cómo lo vamos a solicitar? Niveles séricos de alfa-1 antitrypsina. ¿Qué más vamos a solicitar? Pues para clínicos mirar las pruebas hepáticas, mirar la radiografía de tórax, el TAC de tórax, un eco hepático, si se requiere pues la biopsia hepática, y siempre que tengamos niveles por debajo de 100 miligramos por decilitro,
decilitro, sospechar en niveles déficit de alfa-1-antitipsina. ¿Qué vamos a hacer después? Hacer una interconsulta genética y tomar el test genético para saber qué tipo de mutación, después de que tengamos los niveles bajos, tiene este paciente, para saber qué tipo de presentación clínica va a tener, si va a tener, por ejemplo, un compromiso hepático, un compromiso pulmonar, y saber si necesita reemplazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener la sospecha, recuerden, pensando en estos pacientes, pensando que si tienen 100 miligramos por decilitro o menos, generalmente 80, vamos a pensar que este paciente tiene un déficit de alfa-1-antitipsina y hay otra, digamos, presentación a nivel de laboratorio que son microgramos por litro, que les puede decir que tiene 20 a 60, que son los valores normales, y que tenga una menor de 11 microgramos por litro como resultado del laboratorio. Entonces van a tener o miligramos por decilitro o microgramos por litro. Entonces yo sospecho el paciente clínico, determino los niveles de alfa-1-antitipsina a nivel de sérico y puedo tener dos posibilidades, que sean normales, entonces voy a descartarlo, o que sea inferior al nivel normal, o sea, menor de 100, y puedo volver a reclasificar ese paciente. Si tengo valores por debajo de 57, pienso que tiene un genotipo ZZ o ZS, SZ, y si tiene valores por arriba del 57, pienso que tiene MS, SS, MZ o SZ. Entonces es importante que correlacionemos el nivel con el tipo probable genético o la mutación que puede presentar ese paciente. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Esto es una enfermedad de manejo multidisciplinario. Debemos tener en nuestro, digamos, en nuestros especialistas, debemos tener un neumólogo, debemos tener un cardiólogo, debemos tener un neonatólogo, debemos manejar con la parte nutricional, debemos tener una terapista respiratoria, debemos tener psicología, trabajo social, consejería genética y obviamente pediatría y enfermería. Debemos hacer una vacunación preventiva para evitar la sobreinfección. Debemos disminuir el estrés oxidativo, entonces todo lo que sea infecciones, cosas que nos aumentan el estrés oxidativo. De pronto, lo que más debemos recalcar son los hábitos saludables de vida, la calidad del aire, eso es supremamente importante, no fumar y recordar esto. Los pacientes que tienen déficit de alfa-1-antitipsina y empiezan a fumar presentan síntomas clínicos mucho más rápido porque el cigarrillo consume los niveles de alfa-1-antitipsina, los pequeños niveles que tenemos a nivel sérico, y se produce un deterioro pulmonar más rápido. Entonces es importantísimo no fumar, evitar la contaminación ambiental, evitar que haya quemas, humo, porque esto disminuye los niveles de alfa-1-antitipsina. Importante, en cuáles pacientes vamos a hacer el reemplazo. Existe reemplazo para colocación semanal de 60 miligramos por kilo de alfa-1-antitipsina en los pacientes, y ahorita vamos a ver cuáles son las indicaciones, pero principalmente en pacientes mayores de 18 años que tengan déficit de alfa-1-antitipsina, que los niveles séricos estén consumidos. Y pensar en otros pacientes, pues mucho más adelante, el trasplante hepático y el trasplante pulmonar. Miremos en quiénes vamos a colocar alfa-1-antitipsina. Tenemos muchas presentaciones. De pronto el más conocido es el Aralas, pero tenemos otras presentaciones de alfa-1-antitipsina y debemos sustituir en pacientes mayores de 18 años cuando la alfa-1-antitipsina es por debajo de 57. Una cosa importante es que estos pacientes no sean fumadores
y si han fumado, que durante los últimos 6 meses no hayan fumado porque se produce consumo de la enzima, que tengan enfisema pulmonar confirmado, que los pacientes que tengan EPOC tengan un BEF por debajo del 80%, que no tengan déficit de IgA. ¿Por qué? Porque estos productos, digamos, de sustitución pueden tener anticuerpos contra IgA, y si los pacientes tienen déficit de IgA, pues van a producirse mayor déficit. Y lo más importante es pues que ellos conozcan el plan de sustitución y pertenezcan a un programa de manejo de pacientes con alfa-1 y firmen el consentimiento informal. ¿Cómo va a ser el pronóstico de estos pacientes? Una de las cosas que nos va a afectar el pronóstico son las coinfecciones bacterianas o virales, que tengan hepatopatía y esto cause sangrado, obviamente sangrado de vías digestivas, varices esofágicas o sangrado pulmonar. El compromiso hepático y pulmonar es supremamente importante porque nos va a determinar si el paciente tiene hipertensión pulmonar o no. El grado de desnutrición, son pacientes que deben mantener unas tablas de nutrición, un estado nutricional adecuado, normal y no por debajo de las cifras de nutrición para desnutrición. Mantener una vida saludable con deporte y evitar ante todo la contaminación y obviamente el cigarrillo o tener contacto con personas que hayan fumado o que fuman. ¿Qué es importante? El 95% de esta enfermedad es subdiagnosticada. Entonces, tenemos solamente un 5% para diagnosticarla, pero traje esta frase del doctor Nicolás Lavalle que me parece muy relevante y es: se diagnostica en lo que se piensa y se piensa en lo que se sabe. O sea, nosotros no vamos a diagnosticar esta enfermedad si no la conocemos, si no pensamos en ella y si no hemos por lo menos oído, leído o por lo menos pensado que es una enfermedad que existe. Y recuerde, 2 picos de diagnóstico: neonatos o primeras 4 semanas de vida, 4 a 8, o adolescentes jóvenes con enfisema, enfermedad pulmonar o hepática, o adultos con enfisema que hayan fumado o que no hayan fumado para síntomas tempranos de enfisema pulmonar. Muchas gracias.